Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24, en el que les invitamos a sumergirnos en la poesía del agua, porque en estos días se ha presentado en París la nueva obra del poeta y artista chileno Teodoro El Saca, que no solo nos invita a viajar y a soñar, sino también a reflexionar sobre la escasez del agua y la contaminación de nuestros ríos y mares. Voces del agua, bitácora de 115 navegaciones poéticas, una obra trilingüe en español, francés e inglés. Hoy hace escala en París Teodoro El Saca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Aida. Es una inmensa alegría para mí compartir contigo este instante. Y que viene además muy bien acompañado por la escritora y traductora francesa Elodie Ardouin, que ha hecho la versión francesa de estos poemas. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Teodoro El Saca es un poeta, ensayista y artista visual chileno con una trayectoria marcada por la creación literaria y artística en muchos formatos, incluyendo poesía, caligramas, ensayo, pintura, y ha recibido reconocimientos como el premio Mihai Eminescu por su prosa en Rumanía y el Premio Poetas de Otros Mundos del Fondo Poético Internacional de España. Su obra es muy amplia, tiene más de 20 libros publicados. Aquí tenemos, por ejemplo, Travesía del Relámpago, Amatoria de Amore, Tribu de la Palabra y muchos más, Aprender a Morir. Bueno, no los podemos citar todos. Teodoro, antes de dedicarse a la literatura y a la poesía y al arte, estudió Ingeniería Civil Química, pero su destino cambia completamente cuando conoce a una persona. ¿En qué momento decide cambiar de rumbo? Así es, mira, con 17 años entré a esta ingeniería y en un momento me dicen que se va a dar un taller de literatura, y el taller de literatura lo daba mi profesor de física y matemáticas, que era nada menos que Nicanor Parra. A partir de ese momento finalizaban las clases y yo terminaba en unos cafés cercanos a la universidad por la Avenida República, y siempre estábamos entonces conversando de los grandes maestros. Aparecía desde André Gide o Charles Baudelaire, pasando por Edgar Allan Poe o William Shakespeare. Y él un día me dice textual: Teodoro, llegué a Londres y me encontré con Shakespeare. Y por eso él comienza a traducir El Rey Lear. Y entonces toda esta experiencia enorme fue tan poderosa en la vida del Teodoro joven, que me sigo siendo joven al interior, que bueno, finalmente me cambié de universidad, de carrera, y entré entonces a la historia del arte, a la estética, al diseño, a la pintura, pero eso ya lo traía, pero el taller despertó, y luego mi amistad con Nicanor fue toda la vida. Yo volví todos los años, el día de su cumpleaños, a celebrarlo. Hasta él murió con 103 años. Lo acompañé hasta el final. O sea, fue un cambio, ese encuentro fue un punto de inflexión. Bueno, explíquenos cómo nace este proyecto, Voces del Agua, que tiene mucho que ver con sus viajes, pero también con su apellido y con un encuentro en el Café de Flore de París. Cuéntenos. Sí, mira, tuve esta reunión a mediados de los años 80 con el grupo de amigos egiptólogos para organizar una travesía por la depresión norte del Sahara. Ellos decían Sáhara. Y uno de ellos me pregunta por el origen de mi apellido, y yo sabía que el Saca, que también dicen Saca, que está vinculado con Saqqara de Saqqara, con las pirámides al sur del Cairo, tenía este vínculo, esta relación con el agua. Pero él me dice, es mucho más que solo el agua, me dice, es el que da de beber, donde no hay agua, donde es el oro y es la vida misma. Y esto me marcó profundamente, y luego comencé a estudiar especialmente en el Beaubourg, en el Pompidou, los mapas hidrográficos de la Amazonía y de otras regiones del planeta. Y hay un retrato que me hace el año 84 en París, en el Pompidou, nuestro Premio Nacional José Balmes catalán.
y que deja un testimonio de más de 40 años de mi estudio sobre el agua. Pero es increíble porque además yo nací junto a un gran curso del agua. La casa familiar estaba junto a un acantilado al sur de Santiago, donde baja desde la cordillera más grande del planeta, desde los Andes, desde esta cumbre andina, baja un torrente gigante que es el Maipo, hacia el mar, y entonces nací viendo y escuchando el agua, y tal vez eso marcó profundamente mi vida. Era como una evidencia hacer Sí. este libro. Bueno, es un libro que es trilingüe, español, francés e inglés. Elodie, la versión francesa la ha hecho usted. ¿Cómo es ese proceso? Porque no se puede traducir literalmente la poesía. Tiene que entenderse la melodía. O sea, ¿cómo es ese proceso? Sí, es un proceso complejo y tuve suerte en esa aventura porque mi melodía con el mar comienza en un lugar del Canal de la Mancha, ¿no? De la Mancha, y porque vengo de un linaje de marineros, padre, todos los hombres de mi familia son navegantes y mi familia es originaria de un pueblo pesquero del norte de Bretaña, en el que el mar lo es absolutamente todo. Obviamente no hablan español ahí, pero sí saben el idioma del mar. Y en encontrar esa melodía para mí de cómo encontrar las voces del agua en francés, yo tuve que dialogar mucho con esos marineros de mi familia para encontrar la palabra justa, la melodía justa, el matiz de alguna bruma, de alguna ola, la forma de cómo empieza la tormenta y compartir las aventuras de los corsarios, de los piratas, de los fareros, de los que pueblan los poemas de Teodoro. El libro empieza con la traducción de Agua en 100 idiomas. Así es. ¿En qué idioma suena mejor Agua, Teodoro? Mira, yo me enamoré de la palabra bai, que es Rapa Nui, tal vez porque también viví un tiempo en esta zona, la Île de Pâques, polinésica, que hace la punta más oriental, ¿no es cierto? Y también el mar, que es el Baikava, pero de ahí viene un gran dios polinésico que es el Bayajeva, que tiene una boca que se extiende hacia adelante, casi como una tinaja, donde algunos antiguos yogis o sabios de Polinesia se bañaban en la boca del Bayajeva. Ahora esta conexión polinésica viene de Melanesia, de Micronesia y de más al norte. Tal vez la zona más remota viene también una conexión con Tailandia, desde las Islas de las Marquesas, donde estuvo Paul Gauguin a propósito. Y para Elodie... Y para mí, en Concal, en ese pueblo pesquero, se habla un idioma que se llama el galó. Entonces, en mi memoria afectiva, el agua en galó es liau y el mar es amé. Entonces, a mí suena bonito así. Bueno, la reutilización del agua es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la ingeniería química en la actualidad, como casi ingeniero civil químico. Sí. Es como cerrar el círculo. Sí. Tenemos, por ejemplo, el debate en Chile, ¿no? Con los centros de datos de la inteligencia artificial, se está secando el subsuelo. No sé si está siguiendo el debate, porque tiene mucho que ver con su libro también. Sí, absolutamente, lo sigo permanentemente y hoy en día, bueno, el agua está siendo también arrojada como un arma en diferentes partes del mundo, en zonas de México como Michoacán, pero también en el oriente, lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en Palestina, donde uno de los primeros sucesos fue invadir los pozos, sellarlos con cemento o envenenarlos como un arma. Entonces, el agua realmente otorga la vida y, bueno, también la puede quitar. Uno de sus poemas... Porque esto me ha parecido muy curioso. Círculo Polar fue enviado a la Luna el año pasado. Cuéntenos, ¿qué significa para usted que uno de sus poemas, de sus creaciones, esté en el espacio gracias al proyecto Polaris de la NASA?
Mira, bueno, siempre he sentido la poesía conectada con el cosmos, con el universo. Y el libro particularmente está entre idiomas por eso mismo, por la universalidad. La humanidad lleva varias décadas buscando otro planeta donde poder colonizar, pero justamente no se ha logrado absolutamente nada porque no se encuentra el agua como la tenemos acá. Entonces ahora, bueno, en la noche mirar la luna y saber que mi poema está ahí es fantástico, y además no está solo, está junto a música de grandes maestros como Erik Satie o Claude Debussy, está junto a pinturas de Gilles Landau o dibujos de Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, esta cápsula ha quedado ahí y casi tiene dos sentidos: para que sea leída, como lo hizo Champollion con la piedra Rosetta, por otras culturas del futuro, o tal vez por nosotros mismos, si tal vez esto revienta y unos pocos humanos logran llegar a la luna y encuentran esta cápsula para desentrañar, claro, qué es nuestra cultura, ¿no? Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo. Les voy a pedir que lean un poema. Cruzo la cascada, primero Teodoro en francés y luego Elodie en español. Bueno, no lo vamos a leer, lo vamos a recitar. Exacto. Sí. Bueno, cruzo la cascada. Tras la densa cortina de agua, puedo volver el tiempo atrás, encontrarte nuevamente, retornar a ese primer día de lluvia, donde aún palpita el acontecer, para que ninguna palabra ni mirada pueda ser vertida fuera de nosotros. Precioso. Elodie. Je traverse la cascade. Derrière le dense rideau d'eau, je peux remonter le temps, te rencontrer une nouvelle fois. Retourner à ce premier jour de pluie où palpite encore l'événement, pour qu'aucun mot ni regard ne puisse être renversé en dehors de nous. Muchísimas gracias, Elodie Ardoin, muchísimas gracias, Teodoro Elsaca, y les deseamos todo lo mejor con este libro, Voces del Agua, que ha sido publicado por Ediciones Iberoamericana. Muchísimas gracias. Sí, bueno, quiero volver a darte las gracias y contarte muy breve que el libro ha seguido su propia navegación. Algunos ejemplares andan por Francia, pero otros han llegado incluso a la India, donde uno de sus dos idiomas oficiales es el inglés. Entonces sigue navegando, ¿no? Pues gracias. Bueno, entonces le deseamos buen viaje al libro. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.